Hola, muy buenas tardes. Pues bienvenidos de nuevo a este ¿Qué estás leyendo tan extraño en confinamiento? En donde ya han pasado por aquí, por esta entrevista de videoconferencia, pues desde Cesno Tebom, desde Alemania, a Claudia Piñeiro desde Argentina o Margot Glantz desde México. Y hoy desde Barcelona entra y recibimos a Carlos Zanón. Muy buenas, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, aquí Bueno, confinado, vamos, un poco hasta las narices ya. Carlos, ya sabéis que además de viejo amigo de la casa, es crítico de Babelia, pero es sobre todo un gran autor, autor de Taxi, de Yo fui Johnny Thunders, de muchísimos libros. Bueno, pues es uno de nuestros lectores más avezados con toda esa posición que tiene como crítico y como escritor. Lo primero quería saber ¿cómo llevas como escritor y como lector el confinamiento? ¿Te ha costado? ¿Te concentras? ¿No te concentras? ¿Cómo estás como escritor? Y como barcelonés, que es distinto, ¿no? De como argentino o como Sí, mexicano, ¿cómo te encuentras? bueno, yo creo que he pasado un poco por todo. Eh, por un lado, yo creo que tampoco estamos más acostumbrados a encerrarte y a meterte un poco en una cueva con tus libros y tus discos, y entonces hay ratos que de cierta manera era un poco como que la vida te había dado un parón para poder recuperar tiempo para leer todo lo que quieres leer y todo esto. A mí no me costó leer, porque a veces escucho a gente, a mí no me costó leer. Lo que sí que me costó es seguir escribiendo, porque me parecía que si es que en algún momento tiene sentido esto que hacemos de explicar historias, eh, escribir una novela siempre es proyectarla en el futuro, ¿no? Hacia adelante. Entonces, en realidad no tenía ni idea y sigo sin tener ni idea de cómo va a ser el mundo luego, ¿no? Entonces, la realidad me gusta mucho que se vaya colando en las novelas y aquí era como un poco imposible. Y eso sí que me costó bastante, bastante. Me quedé muy bloqueado. Hasta que un día decidí que era era mi trabajo, que era eso, dedicarme a ti, a salir al balcón, a vigilar a mis vecinos, a ver si hacían el turno bien o el turno mal. Y decidí que era muy nocivo escribiendo que siendo policía de balcón. Pero vamos, me costó bastante, me costó bastante. Y luego eh, paso ratos de que me cuesta mucho la sensación de no poder decidir qué haces, ¿no? Es decir, decidir si quieres coger un tren e irte a Zaragoza o a París, o decidir a qué hora sales o a qué hora entras. Eso me está costando mucho y tengo miedo de que no sea como había sido antes, ¿no? De que la sensación de un montón de sitios donde estuve que me hubiera gustado mucho más aprovechar, ¿no? Y eso me cuesta ahora escribir. Ujú. Bueno, pero estás escribiendo también columnas, a ratitos te asomas al balcón porque esas columnas que leemos en La Vanguardia, algunas son memorables, como el otro día que escribías una sobre el odio. Pero vamos a Ujú. hablar de libros, Carlos. Bueno, ya sabemos que en este programa intentamos tomar a los autores como grandes prescriptores que sois de libros. Y has hecho una selección, me ha gustado mucho porque es muy variada. Tienes aquí dosis de África, de Estados Unidos, de Europa. Has hecho una selección muy variada y me pregunto cómo has llegado a ello. Querías hablarnos, por ejemplo, de Solenoide, de Cartarescu, del rumano Mm, Cartarescu. Cuéntanos por qué mm. has elegido este libro. Bueno, llegué a él debido a todo el ruido que hubo con Cartarescu y la recuperación que hacía Impedimenta. No lo conocía, de hecho no sabía ni que existía. Y nada, me metí en el libro y me parece una experiencia increíble. O sea, es un libro absolutamente escrito en estado de gracia por alguien que controla el idioma. Me gusta mucho, la traducción tiene que haber sido dificilísima, es un valor impresionante. Y me gustan mucho estos libros que son como una experiencia, realmente, que no está sometido a las leyes te voy a explicar una historia, te voy a intentar
buscar los puntos de fuga para engancharte, sino que es la propia prosa, la propia música la que te va hipnotizando, ¿no? Son libros que son hipnóticos y que realmente no sabes muy bien por qué estás tan enganchado a ellos, ¿no? Y sobre todo Bucarest, me gusta mucho. Estuve unos días en Bucarest y es una ciudad como muy tremenda, muy rara, muy de descampado, y me gusta mucho las ciudades del este, pero por motivos absolutamente marcianos. Me gusta mucho ese ambiente tan absoluto de pérdida, ¿no? Y bueno, me está encantando, sobre todo creo que escribiendo es una bestia. Ujú. Viajas también a Joyce Carol Oates, una vieja conocida nuestra también, de nuestros hábitos comunes, lo sé, y querías hablar de Blonde. ¿Te estás leyendo o te has leído recientemente Blonde, la historia de Marilyn Monroe? Cuéntanos qué te ha atrapado de ella. Sí, bueno, como dices, Oates es una de nuestras autoras favoritas y si nos hiciera caso, es decir, si quitase de esos libros 200 páginas, sería indestructible. Yo creo que tiene ese punto que le crecen los libros a veces por sitios, pero es una tipa absolutamente genial. Esta es como una biografía novelada o inventada de Marilyn, pero que creo que al tuétano que se lo había escrito la propia Marilyn Monroe. Me gusta, Oates es buenísima, tiene una mirada súper lúcida y súper tremenda. Y me gusta mucho el mito de Marilyn, como me gusta mucho el mito de Elvis o el mito del éxito, ¿no? Del éxito destructivo. En el fondo, toda esta gente que ha conseguido el éxito, en cierta manera, tiene un sentimiento casi de culpabilidad responsable de que hayan acabado mal, ¿no? Tú mismo como persona. Me interesa mucho el éxito de estar solo ahí, de cuando... el otro día vi un documental de Tom Petty que decía, cuando estás en el éxito recibes una carta, la abres y el mensaje es, no vas a conseguir la felicidad. Me parece genial eso. Esa mirada es una aventura tremenda. Y bueno, el libro es fantástico, como todo lo que hace ella, pero yo te digo, tendría que hacernos caso a los que les recomendamos que se contuviera a veces. Sí, sobre todo porque escribe una vez al año 1000 páginas. Podía cortar un Sí, poquito. sí, Bueno, sí. estás también con Galdós, con Fortunata y Jacinta, un viaje sideral, de Joyce Carol Oates a Galdós, pero debes ser un gran lector tú de Galdós, ¿no? Sí, sí. La verdad es que había leído Lo Prohibido, que incluso para Galdós no era una gran novela, me pareció genial y además por dos motivos. Yo creo que como prosista es muy bueno, es muy bueno. Hay trozos que se nos caen un poco más porque obedecen mucho a ese momento coyuntural de voy a explicar lo que es Madrid ahora para los madrileños de ahora, pero creo que tiene una profundidad psicológica y sabe cómo manejar la novela y los personajes. Genial. Esta novela, que no la había leído, o sea, de estos agujeros que tienes en tu vida, la verdad es que Rafael Rech le dijo, oye, mira, si tuvieras que leer una novela, y me dice, léete esta, no te has leído esta, me había leído, sí, alguna de ellas de Galdós, pero este no, me parece, cuando a veces se reivindica mucho Dickens, es un poco, y nunca se menciona a Galdós, y creo que Galdós es tremendo. Y también, por una cosa que ya descubrí cuando empecé a leer a Galdós, mi abuela era madrileña, entonces, en mi formación de como crío, yo tenía un montón de refranes y dichos y tal que no sabía muy bien de dónde venían y vienen de Madrid, obviamente, pero me hace mucha gracia eso y nada, me parece que es fascinante, es una novelista absolutamente prodigioso. Ujú. O sea que tú sí le colocarías en el stand de la literatura. Digo, a propósito de esta polémica que surgió recientemente entre Cercas y Muñoz Molina sobre Galdós, tú sí le colocarías en un podio de literario, ¿no? Sí, 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 sin lugar a dudas, yo creo que sí, yo creo que sí. De la misma manera que, por ejemplo, nosotros, y yo me encanta Dickens, hay trozos de Dickens que son cursis, además no poder con nuestra lectura, también hay trozos de Galdós que son excesivamente coyunturales
o de cotilleo casi de prensa rosa, ¿no? Pero tiene un aliento narrativo impresionante, impresionante, Ujú. impresionante y cómo Bueno, define los personajes y las relaciones, las motivaciones. ¡Bah! Grande. mm, querías recomendarnos también a Brett Anderson, Mañanas negras como el carbón. Cuéntanos, ahí has viajado a tu mundo musical, ¿no? Sí, bueno, estoy trabajando en una novela y entonces suelo leer libros también que me pueden ayudar. Este Brett Anderson es el cantante y el líder de Suede, que era una banda de los años 90 inglesa, pero que bueno, aún sigue en esto. Y tiene dos libros, Mañanas negras como el carbón y Tardes sucias persianas, de persianas bajadas, algo así. Y es, bueno, en realidad es su infancia, su adolescencia, su formación como creador, o, su relación con su padre, esa huida y de las raíces que te definen, pero a la vez te constriñen mucho, ¿no? Y está muy bien escrito, me parece muy interesante, es un primera mano, no son sexo, drogas y rock and roll, eso en realidad casi no lo parece, es más un relato de working class, de cómo llegar y luego hace muchas reflexiones sobre el proceso de creación, ¿no? De dónde sale esa rabia, ese enfado, esas ganas de demostrar a alguien que no te escucha que vales la pena. Yo creo que eso es algo que siempre pasa en la gente que nos dedicamos a creer, ¿no? Queremos demostrar algo a alguien. Ujú. Y Flannery O'Connor, también estás leyendo sus cuentos completos y nos los querías recomendar. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, no sé, es un personaje y una escritora que me parece absolutamente magistral. Hay un prólogo de Gustavo Martín Garzo, ¿no? Que habla como que de unos de los privilegios que tienes de poder leer, ¿no? Los cuentos de esta señora, que también tiene una frase que me gusta mucho que es parecido decir que ella nunca sabe nada hasta que lo escribe y cuando lo lee se da cuenta, ¿no? Que sabe explicar muy bien las historias, sabe retratar muy bien a los personajes, pero tienes la sensación de que se va encontrando con la verdad a medida que la escribe, ¿no? Te tropiezas, ¿no? No es el típico escritor que ya sabe, lo sabe todo y no tiene dudas y se pone a escribir una historia, sino que realmente empiezas muy bien, no sabes muy bien y te vas tropezando con las cosas. Tiene un dominio del estilo, es clásica y a la vez es muy moderna. Y sobre todo es una persona que en su contexto vivía muy aislada de los meollos de lo cultural, ¿no? Y realmente bueno, es una autora que se sigue leyendo, se va a leer siempre, muchos de la gente que no le hacía caso a otros escritores, ya nadie se acuerda ni cómo se escriben. Es tan buena que te lees los cuentos de a poco, ¿no? Un poco, ¿no? O sea, para no acabártelo del todo, para que te queden más, ¿no? Y bueno, súper recomendable. Ujú. ¿Estás eligiendo todo esto que estás contando o has llegado por, digamos, por obligación, por críticas que tienes que hacer? No, estos son tus elecciones, ¿no? Sí, sí, es un poco. Voy buscando cosas siempre, siempre voy buscando cosas, no me asusta ningún estilo, siempre encuentras cosas muy curiosas en cualquier estilo, libros que te recomienda gente o autores que se sienten influenciados por otros, o las mesas de novedades de los libreros o los suplementos, es decir, siempre voy buscando cosas, porque siempre encuentras algo que te puede interesar. Es así, no hay nada, no soy muy de un género, ni de un país, ni de una literatura, sino todo lo contrario. Yo creo que me entusiasma saber que todo está en todo, es un lenguaje universal, es un país universal la literatura. Mm. No, además es curioso cómo en estos días leemos distinto. No sé tú Mm, en tu caso, pero digamos que los que estamos habituados a que nos manden libros, a que sigamos las novedades en un 90%, en un 80%, de repente parece que las novedades se han retirado, aunque están, o al menos en mi forma de leer, de repente estoy llegando por vías que no son estrictamente las novedades, ¿no? Sino recuperando lagunas pendientes, océanos más bien. Bueno, llegando, pues sí, mm. por recomendaciones cruzadas y la lectura, desde luego, para mí está siendo muy, muy interesante, ¿no? Mucho más sorprendente que en lo habitual. Querías hablarnos también, por último, de Amculiel, el niño Fulbé.
Cuéntanos un libro de Amadou Hampâté Bâ. Sí, bueno, es verdad, yo creo que, bueno, porque por estar en el mundo, por saber qué está pasando y por el trabajo a veces estás muy, muy atado a la novedad, ¿no? Pero bueno, a veces te da rabia porque te priva de leer libros que te cambiarán la vida. Es así, entonces, bueno, te da un poco de rabia, pero en fin, también tienes que hacer un esto. Por eso yo, al principio de la cuarentena esta, que pensaba que no iba a ser tan larga, pensé, bueno, qué bien, me puedo poner al día de libros. Yo, la literatura africana siempre me interesó mucho, pero no sabía cómo entrar. Entonces, un escritor, un gran escritor y un gran amigo que era Antonio Lozano, que tenía una relación muy importante con África, pues le dije, bueno, recomiéndame el libro, déjame libros y este es uno de esos libros que me gusta leer de vez en cuando en esta editorial El Cobre que tiene una colección. Me gusta cómo narran, o sea, casi casi que viene está muy impregnada la narración oral, ¿no? De narraciones que son circulares, que en realidad no tienes la necesidad occidental de ir hacia un sitio, de que sea un viaje, sino que el viaje siempre es circular, siempre una historia implica otra historia y eso me gusta mucho. Me gusta mucho cambiar de paisaje, ¿no? Cambiar de ciudad, de asfalto, de las relaciones padre-hijo o parejas y que sean cosas completamente distintas. Esa idea de los muertos y los vivos están mezclados de otra manera en muchos de estos libros. Eh, no sé, hablan, se relacionan. De hecho, yo cuando escribí Taxi leía mucha novela africana expresamente, ¿no? Porque quería no tener la sensación de que tenía que explicar una novela como muy, muy lineal. Y luego tienen su propio drama, o sea, son autores súper talentosos. Este señor era como una especie de sabio, ya falleció, Ampaté, pero realmente su cultura era francesa, su lengua era francesa. De pequeños les hacían cantar el himno y decían nosotros los galos, rubios y tal, ¿no? Es decir, entonces tenían una relación con la lengua también muy particular, porque estaban escribiendo la lengua del opresor, del colonizador, y tenían ahí la idea de escribir desde su propia lengua, de otra, y ahí hay un conflicto como muy interesante. Ujú. Bueno, Carlos, pues muchísimas gracias. Nos quedamos con todas estas recomendaciones. Desde luego, alguna doy fe de que lo merece. Te deseo suerte en tu forma de escribir estos días, en tus lecturas, en tu vida y estamos en contacto. Gracias a todos vosotros por seguir ahí y hacernos caso que estos son buenos libros. Hasta luego.